Génesis 37, vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 11. Dice la palabra del Señor: esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, ¿de edad de cuánto? 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre. E informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Él viendo sus hermanos que su padre lo amaba más, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían. ¿Le qué? Y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Vaya sueño, ¿no? Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre vosotros o señorearás sobre vosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de su sueño y sus palabras. Y no contento con esto, dice la palabra, y soñó aún otro sueño. Y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió. Y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. La palabra nos habla que José era el hijo menor de Jacob. José era el hijo menor entre 11 hermanos. Y la palabra nos habla claramente que había una preferencia. Jacob amaba más a José que a cualquiera de sus otros hijos. Había un amor especial porque lo había tenido en su vejez, estaba chocho con su hijo, y obviamente esto había generado en sus hermanos un nivel de envidia y de odio hacia él. Y dice la palabra que no le podían hablar pacíficamente. Los hermanos de José le tenían como esa rabia y esa tirria: pero es que esta es la ñaña de papá y mamá, este es el favorito, este es el preferido, para este es lo mejor, es el que más cuidan. Entonces se había levantado allí esa envidia. La palabra lo dice, y no es que Dios avale esta clase de actitudes de preferencia o de rechazo, solo que en ese momento era lo que pasaba, ¿sí? Era lo que pasaba en esta familia. Y Jacob prefería a su hijo José, y esto hizo que sus hermanos lo odiaran. Y resulta que un día José tuvo un sueño de Dios. Dígalo, tuvo un sueño de Dios. Y resulta que viene José, sabiendo que sus hermanos le tenían esa tirria, lo odiaban, le hacían el feo: quítese de aquí, mimado, la ñaña, el faldero. José va y presume de su sueño, y va y se lo cuenta a sus hermanos: miren lo que me he soñado. Y no quedando contento con esto, vuelve y sueña otro sueño, y va y se lo cuenta nuevamente a sus hermanos. Obviamente esto hacía que sus hermanos se enojaran mucho más con él. Jacob había enseñado a José sobre Dios desde muy pequeñito, y José había crecido con un conocimiento de Dios y un temor de Dios en su corazón. Entonces esto hacía que Jacob pusiera a José como atalaya de sus hermanos. Entonces le decía a Jacob: vaya y mire a ver qué es lo que están haciendo sus hermanos, y cuénteme la mala fama de ellos, cuénteme las actitudes incorrectas que estos están teniendo. El sapo de la casa, el chupamedia. ¿Cuántos tienen hermanitos así? Y resulta que un día los hermanos de José se fueron a pastar su ganado lejos de la casa de su padre, y no regresaban. Entonces Jacob le dijo a José: José, vaya, busca a sus hermanos, vaya, mire a ver dónde están y qué están haciendo. Entonces José obedeció y se fue a buscar a sus hermanos. Resulta que a lo lejos los hermanos de José lo ven, y estaban en un comité creativo, en un comité muy espiritual, ¿no? Estaban
maquinando en contra de José para matarlo. Ellos dijeron, vamos a acabar con este soñador. ¿Qué dijo pues? Nos va a gobernar, nos va a mandar. Vamos a matar el sueño y al soñador. Y conspiraron contra José. Cuando José llegó a ellos, la palabra cuenta más adelante cómo estos hermanos cogieron a José y habían conspirado contra él y querían matarlo. Pero obviamente se llenaron de miedo y dijeron, no, no podemos hacer eso. Más bien vendámoslo. Iba pasando en ese momento una compañía del ejército de Egipto y lo vendieron como esclavo a esa tierra. ¿Ustedes se imaginan el dolor, la tristeza de José, la angustia de José de ver que sus hermanos lo estaban vendiendo? Esos hermanos estaban tan enceguecidos por la envidia, por el odio, que no les importó lo que su padre pudiera sentir. ¿Sabe qué hicieron? Cogieron la túnica de José, mataron a un animal, la untaron de esa sangre y fueron y le llevaron la túnica a su padre. Y le dijeron, como que un animal se lo comió. Y no les importó, porque eso hace la envidia, porque eso hace el resentimiento, el odio. No te importa el dolor que pueda sentir una persona, porque es que como yo lo siento, y nadie sabe lo que yo siento, yo necesito vengarme. Y esa persona tiene que sentir lo que yo sentí. Y esa persona tiene que sufrir lo que yo sufrí. Y no me importa lo que le duela. Y resulta que como José sabía que el sueño que había tenido era el sueño de Dios, simplemente José permaneció. Y yo quiero invitar a la jovencita que ahorita yo hablaba con Sofía, venga para acá. Yo entrevisté a Sofía y le pregunté a Sofía, le dije, Sofía, usted tiene en estos momentos la oportunidad de pedir 3 sueños o 3 deseos, cosas que usted quiera que en este momento hoy se le cumplan. Y usted me las va a decir. Entonces ella me dijo 3 cosas. Entonces yo quiero que Sofía se las diga a ustedes. Pero antes de decírselas, yo voy a hacer algo. ¿Qué es esto? ¿Alguien me dice qué es esto? Esta es la lámpara de Aladino, me la prestó para la actividad. Es la lámpara de Aladino. Entonces, Sofía, ¿qué tú vas a hacer? Vas a frotar esta lámpara con tanta fuerza y en esta lámpara, de esta lámpara va a salir el que te va a conceder ese sueño o ese deseo que tú tienes hoy. ¿Sí? Y la vas a frotar. ¿Cuál es el primer sueño o el primer deseo que tú tienes hoy? ¿Qué quieres? ¿De la comida? Sí. Una gaseosa con unas papitas. Bueno, interesante, ¿no? Tiene hambre. ¿Cuánto les gustaría frotar esta lámpara también y pedir lo mismo en este momento? Listo, entonces, Sofía, tú vas a frotar esa lámpara, empiece a frotarla. Pero con fuerza, hágale barra. Eso, frote, frote, frote. Sofía, ¿qué habías pedido? Has frotado la lámpara, ¿sí? Con tanta fuerza que aquí estoy. ¿Qué necesitas, ve? ¿Una qué? Una gaseosa y unas papitas. Gaseosa y papitas. Se le tiene. ¡Wow! Todos tus deseos son órdenes. Recuerda, son solamente 3. Va 1. 2. Un carro. Ay. ¿Un carro? Cosa grande has pedido. Pero no, que le abran campo al carro. Allá viene. ¿Lo ves? ¿Sí lo ves? ¿No lo ves?
Ok. Se le tiene. ¿Qué pasó, Sofía? ¿No querías un carro? Ese era lo que me estabas pidiendo. Pero quiero un carro de verdad. ¿Un qué? Un carro de verdad. Un carro de verdad. ¿Sí? Trabaje, mija. Trabaje, estudie, vea, sude. No seamos sinvergüenza, viejo. Un carro de verdad, listo, lo vas a tener con tu esfuerzo. Vámonos. No, olvídese. Bueno, un aplauso a nuestra participante. Déjame mi carro, déjame mi lámpara. Esas se las puedes llevar. Listo. Ustedes dirán, pero ¿por qué el ejemplo? ¿Por qué ese ejemplo? Porque pasa que muchas personas piensan que Dios es el genio del siglo XXI y que solo es frotar y herniarse allí apretando y frotar una lámpara, pedir un sueño, un deseo y ya se le tiene que dar. Y así no es, muchachos. Si tú tienes un sueño, tú tienes que trabajar por él y tú te tienes que esforzar por él y tú te tienes que esmerar por él. Ahora, tú tienes que identificar si es una fantasía, si es un deseo individual egoísta o si realmente es un sueño de Dios. Porque los sueños de Dios son tan grandes que cuando vienen a tu vida logran despertar cierta incomodidad y cierta envidia aún en las personas más cercanas que te rodean. Porque eso fue lo que pasó con José. Los sueños de Dios son tan grandes y esos sueños vinieron a la vida de José que despertó la envidia y el malestar en su familia. Pero tú tienes que identificar si es una fantasía, si es un deseo egoísta, solamente quieres algo por tu beneficio, porque tú necesitas un título, tú necesitas sobresalir, tú necesitas fama, tú necesitas ser conocido, o si realmente es un sueño de Dios. Y cuando tú logras identificar esto, tú te vas a dar cuenta la importancia, si es un sueño de Dios, la importancia de trabajar. Y esto es lo primero. Trabajo. Mire lo que dice la palabra del Señor en Génesis 39, versículo 1 al 5. Dice, llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José. ¿Más qué? Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que José hacía, Jehová lo hacía prosperar en sus manos. Y así halló José gracia en sus ojos y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que él tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en la casa como en el campo. Mire, José, como prisionero y esclavo, hubiera podido perder la esperanza, lamentarse, quejarse por todo lo que le estaba pasando. Por el contrario, lo que hizo José fue trabajar de tal manera, con tanta excelencia, puso todo su empeño en aquella asignación, en aquella labor que se le confiaba, que mire lo que dice la palabra del Señor, halló gracia, aún siendo un esclavo. Y José tenía todo en su contra. José no conocía el lenguaje de los egipcios, no conocía la cultura de los egipcios. Y digamos que el ambiente espiritual para él podía ser muy pesado, porque los egipcios adoraban muchísimos dioses. Ellos tenían dioses para cada cosa: el dios de la luna, del sol, del plato, de la cuchara, del vaso, y para toda cosa tenían un dios. Y José solo conocía un Dios, el Dios todopoderoso. Nada estaba a su favor realmente. Pero José sabía que Dios había puesto un sueño en su vida.
Y dice la palabra del Señor que era tanta la excelencia con la que él trabajaba, el esfuerzo, la dedicación, la tenacidad con la que José trabajaba, que halló gracia delante de Potifar. Y dice que él lo puso como mayordomo en su casa, o sea, estaba por encima de todos los esclavos. Casi no tenía ni siquiera trabajo forzoso. Y dice que Dios estaba con él y que cuando fue puesto como mayordomo, aún en condición de esclavo, todo lo que José hacía era ¿qué? Prosperado, era bendecido, era aprobado por Dios. Y lo más tremendo es que siendo esclavo y trabajando con diligencia y con excelencia, en medio de una injusticia, fue a parar al calabozo. Porque la esposa de Potifar, la Potifarra esta, muy asada a ella, se le tiró encima porque le cargaba unas ganas a José y se le tiró en plancha y dijo, estamos solos, aquí no hay nadie, esta es mi oportunidad. Estaba asada. Me confronta esa palabra. ¿Cuántos asados hay aquí? ¿Asadas? No, oiga, eso decir usted en un pollo asado, olvídese. Y resulta que esta mujer quiso acostarse con José, pero José tenía claro quién era su Dios y a quién servía. Y salió huyendo, le dejó el roto. Y esta vieja se enojó. Y empezó a hacer su bulla y a hacerse la víctima y me iba a violar. Y resulta que José fue a parar en el calabozo. ¿Y saben qué es lo más tremendo? Que aún estando en el calabozo, halló gracia delante del jefe de los esclavos, de los que estaban allí presos. Y dice la palabra que estando en ese lugar, el jefe de los presos lo colocó a él por encima de todos. Y el jefe no tenía que preocuparse de nada porque todo José lo tenía bajo control. Y dice que todo lo que José hacía, Dios lo prosperaba, Dios lo bendecía, porque José aún en su condición, ya no de esclavo, sino de prisionero, José era excelente en su trabajo. José sabía a quién le estaba sirviendo. Y José no se lamentó, José no estuvo todo cariacontecido. José no llegó a la prisión a enroscarse por allá en una esquina, pero ¿por qué yo? Pero si yo amo a Dios, ¿por qué me pasa esto a mí? Pero yo tan de malas. ¿Pero por qué? Como muchos hacen, que lo único que tienen en su boca son queja y queja y queja. José entendía que todos estos escenarios eran la plataforma que Dios estaba usando para formar su carácter y prepararlo para lo que se venía. Y usted tiene que entender que en el lugar donde Dios a usted lo ha puesto, usted tiene que ser excelente. Su trabajo tiene que ser excelente. La diferencia es la actitud que usted tiene frente a las situaciones y a las circunstancias. ¿Cuál es tu posición? No, es que mi jefe, qué pereza es ese señor. Entonces llegas a la hora que te da la gana. Si Dios ha plantado un sueño en tu vida, tú tienes que entender que tú le sirves a Dios y sirves para los sueños de Dios. Y aunque tu jefe sea un injusto y sea un mediocre, como tú lo llames, tú vas a ser excelente en tu trabajo y vas a honrar tu autoridad. Y si Dios te ha confiado un ministerio, tú vas a trabajar con excelencia en tu ministerio. Porque sabes que es un sueño de Dios y Dios lo ha puesto en tu corazón y Dios merece toda la excelencia. Y cuando una persona es excelente y tiene esa tenacidad en su corazón y esa pasión por hacer las cosas bien, eso es lo que lo promueve a lugares de privilegio. Eso es lo que le abre puertas. Tú no puedes seguir más todo cariacontecido justificándote por el entorno o por lo que te rodea. José no lo hizo. Y José fue excelente. Y todo lo que hacía hizo que hallara gracia delante. Donde era colocado, hallaba gracia. Y le daban lugares de privilegio. ¿Tú te estás ganando los lugares de privilegio?
¿Estás siendo fiel en lo poco para que Dios te ponga en lo mucho? ¿Estás siendo fiel en lo poco para que Dios te ponga a gobernar? ¿O simplemente te estás justificando y justificas tu pereza y tu mediocridad metiéndole la culpa a los demás? Si tú eres excelente y tú tienes una actitud diferente y marcas la diferencia, te aseguro que las puertas se te van a abrir. Se te abren, no importando cuál sea tu condición actual. No importando si nada te favorece en este momento. Pero las puertas se van a abrir para ti. ¿Cuántos lo creen? Bueno, apláudale al Señor pues. Yo escuchaba algo de Daniel Aviv y él decía, pronto los títulos perderán su importancia. Tremendo eso, mire, pronto los títulos perderán su importancia y lo que marcará la diferencia e importará será la pasión, la entrega, la tenacidad y los hechos de una persona. Eso es lo que realmente va a marcar la diferencia en lo que el Señor a ti te ha confiado. La tenacidad, la pasión, la fuerza, la entrega, la actitud que tú tienes. Eso es lo que va a marcar la diferencia. En medio de un mundo mediocre, perezoso, que solamente vela por sus fantasías y sus deseos personales. Pero tú vas a marcar la diferencia con tu trabajo. Amén. Lo segundo, fidelidad. Miren muchachos, la fidelidad nos lleva a ser perseverantes. Y la perseverancia genera fruto. ¿Cuántos quieren fruto en su vida? Tú tienes que ser perseverante. Pero tú vas a ser perseverante cuando hay fidelidad en tu corazón. Mire lo que dice la palabra del Señor en Salmos 92:13. Dice, plantados en la casa de Jehová. ¿Plantados en dónde? Aquí en la casa de Dios. En los atrios de nuestro Dios florecerán. En la casa de Dios es que tú vas a dar fruto. Plantado en la casa de Dios, plantado en la presencia de Dios, plantado en los principios de Dios, es lo que va a generar un fruto en tu vida. José estaba plantado en sus principios y en sus valores. Nada lo movió de eso. Ni las circunstancias, ni la tentación. Nada lo movió de sus principios, porque él estaba plantado en Dios. Estaba plantado en los sueños de Dios. Mire lo que dice Génesis 41:37. El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Y dijo Faraón a sus siervos, ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Wow, o sea, esta palabra me impactó. ¿Acaso habrá otro hombre en quien repose el Espíritu de Dios? Mire lo que estaba viendo Faraón en José. Faraón no estaba viendo en José un título, una carrera, plata, de qué familia venía. Lo que Faraón estaba viendo en José era el espíritu que reposaba en él, el Espíritu de Dios. Y dice, y dijo Faraón a José, pues Dios que te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Mira lo que pasó. La fidelidad de José hizo que no solo viniera un sueño de Dios a su vida, sino que le dio la capacidad de interpretar los sueños. ¿Cuánto les gustaría tener sueños así cuando duermen? Ay, me soñé una cosa, pero no, puras bobadas, un frijol persiguiéndome. No, ¿cuánto les gustaría realmente tener sueños reveladores? O sea, sueños que usted diga, Dios mío, pero ¿qué es esto? Y no vaya a llorarle a su líder, es que me soñé que el diablo me perseguía, ¿qué será eso? No, y que también Dios te dé el entendimiento, la capacidad de discernir ese sueño.
Y pasó que no solo recibió la capacidad de interpretar los sueños, sino la capacidad de diseñar un plan para que la tierra de Egipto no pereciera. Miren lo que pasó. José estaba en la cárcel y resulta que Faraón tuvo un sueño y mandó a llamar a todos los magos, a todos sus adivinos para que le interpretaran el sueño, y resulta que ninguno lo pudo hacer. Ninguno. Entonces el faraón entró en gran angustia, porque él decía, es que ya me he soñado 2 veces esto y no sé cuál es su significado. Y resulta que el copero del rey le dice, ay, pero resulta que en el calabozo, en la cárcel, hay un joven que interpreta los sueños. Resulta que hacía 2 años atrás, el copero del rey estaba en el calabozo con José y el panadero. Estaban allí y resulta que tanto el copero como el panadero tuvieron un sueño y José se los interpretó. En pocas palabras le dijo al copero, mire, el sueño que usted tuvo es que en 3 días usted lo van a sacar de aquí de la cárcel y lo van a volver a poner en su lugar de trabajo. O sea, usted va a volver a ser el copero del rey. Entonces el panadero se emocionó todo y dijo, ay, yo también tuve un sueño. Y va y le cuenta el sueño a José y José le dice, sí, efectivamente 3 días también, en 3 días te van a sacar de aquí, pero vea, lo van a matar. ¿Quién le gustaría que le interpretaran un sueño de esos? Porque José hablaba lo que era. No era un falso profeta y un mentiroso. Y resulta que José llega y le dice al copero, ve, ya vas a salir, por favor acordate de mí. Y le hablas al faraón, decile, por favor, háblale de mí. Y resulta que el copero como buen amigo, se le olvidó. Nunca le habló al faraón de José, nunca, se le olvidó, 2 años. Pero como Dios tenía un plan con José, y como había un sueño de Dios en la vida de José, Dios no se olvidó de José. Aunque todos se habían olvidado, Dios no se olvidó. ¿Y sabe qué hizo? Hizo que Faraón tuviera un sueño para que José lo sacaran de la cárcel y viniera a interpretarlo. José lo llevaron allá frente del faraón. Y en pocas palabras, Faraón le contó el sueño y José le dijo, mire lo que va a pasar. Vienen 7 años de mucha abundancia. Y 7 años donde va a venir tanta escasez y tanta hambre que Egipto va a perecer. Pero usted, como Dios no solamente le daba sueños, sino la capacidad de interpretar los sueños y también la capacidad de diseñar la solución, le dijo a Faraón, ahí, como disimuladamente él se promovió. Dijo, mire, y usted tiene que dotarse de un hombre prudente y sabio. De un hombre prudente y sabio y encargarlo de todo Egipto para que él nombre gobernadores y quinten la tierra, o sea, saquen la 5ª parte en estos 7 años de abundancia y almacenen en los graneros y guarden y ahorren y almacenen durante esos 7 años. Y cuando vengan los 7 años de hambre, Egipto no va a perecer. Porque había una estrategia, porque había una solución, porque José era portador de soluciones en el lugar donde Dios lo había establecido. José no era un portador de problemas. ¿Usted qué es? ¿Un portador de problemas o usted es un portador de soluciones? Usted es el que se queja y anda todo cariacontecido por todo lado que hasta uno le da pereza. ¿Usted no les ha pasado que uno ve una gente y no, qué pereza con esa misma cara siempre? ¿Y usted cómo está? No, pues ahí, ay no, cambia esa cara. ¿Y esa gente produce qué? Pereza. Ay no, qué pereza. Uno bien impetuoso, uno bien berraco en esta vida, hermano, y con gente, ay. ¿Usted qué es? ¿Un portador de soluciones o un portador de problemas? Y José dio la solución. Y resulta que Faraón, dice la palabra, que dijo, wow. Cuando lo pusieron al frente, Faraón ni siquiera lo pensó. Dijo, no, mi hijo, venga. No hay otro en el que reposa el Espíritu de Dios. No hay otro más sabio y más entendido que usted. Usted va a gobernar sobre todo Egipto. Faraón no le dijo, venga un momentico, dígame,
¿Qué posgrado en finanzas internacionales tiene usted? ¿Cuál es su título universitario? Dígame de qué familia viene usted. Faraón no le preguntó nada de eso, ni le importó. Dijo, no hay otro entendido y sabio como tú. ¿Y cuál era la profesión de José? Pastor de ovejas. Ya, era lo que él amaba hacer, era lo que hacía, obedecía a su padre, era la ñaña, el niño mimado. Dios lo sacó de ese lugar de confort, de ese lugar de comodidad donde era el mimado, donde era el preferido, y lo estableció en un lugar para formar su carácter y que fuera fiel donde Dios lo había puesto y fuera portador de soluciones. Eso hace la fidelidad en el corazón de una persona. Y si Dios te ha plantado en este lugar, tú debes ser fiel. Tú debes ser fiel a tu casa, a tu familia, a tu iglesia. Tú debes ser fiel al Señor. Tú debes ser fiel con lo que el Señor ahora te ha confiado. Fiel al ministerio que el Señor te ha confiado por gracia. Y esa fidelidad es la que va a hacer que tú seas un portador de soluciones. Que donde tú llegues, no, es que esta empresa se va a ir a la quiebra, es que este matrimonio no pasa nada, es que esta familia... No, venga, está la solución. Porque sobre ti está ¿quién? El Espíritu de Dios. No tus talentos, no tu título universitario que no te lo vas a llevar al cielo ni te van a enterrar con él. No tu fuerza, no tu capacidad. Y algo que tenía José era tan fiel que siempre le daba los méritos a Dios. Decía, nada de esto es mío. Eso viene de Dios. Los sueños vienen de Dios. Dios es el que me permite interpretar. Nunca se llevó la gloria de Dios. Nunca. Siempre se la dio al Señor. ¿Cuántos fieles hay en este lugar? Y lo tercero, ser bendición. Génesis 45:5 dice: ahora pues no os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Pues ya había pasado 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedaban 5 años en las cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviaste acá vosotros, sino que Dios me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa y por gobernador en toda la tierra. Mire, José comprendió que el sueño que él tenía era un sueño de Dios, y que el sueño de Dios era para ser bendición para otros. Todo lo que él vivió fue un proceso, y fue un proceso que Dios permitió para formar en él el carácter, para formar en él un mayor nivel de confianza, de fidelidad para lo que le iba a entregar. Y resulta que cuando pasaron los 7 años de abundancia, efectivamente empezó a llegar los 7 años de hambre. Entonces resulta que en Canaán estaba Jacob con sus hijos, y Jacob se dio cuenta que en Egipto había cómo poder abastecerse y no morir de hambre. Entonces Jacob manda a sus hijos a Egipto para que compraran comida. Cuando los hermanos de José llegaron a Egipto, los hermanos de José no reconocieron a José. Obvio, ya habían pasado casi 20 años. José ya no era un niño de 17 años, ya había crecido, ya había madurado, y aparte que está todo emperigollado de cadenas de oro y esos trajes todos espampanantes que usaban, los hermanos no lo reconocieron. Pero José sí reconoció a sus hermanos. Y si José no hubiera entendido que ese sueño tan grande que despertó envidia y malestar en su familia era un sueño de Dios, José se hubiera llenado de odio, de resentimiento, deseo de venganza, y cuando sus hermanos llegaron a ese lugar, José los hubiera hecho apresar o los hubiera hecho matar. ¿Sí o no? Pero José entendió, y mire tan lindo, llegué y le dice, porque los hermanos ya después de un rato, de un largo tiempo de José verlos allí, José se les reveló a los hermanos. Y dice que se les echó al hombro y empezó a llorar. Ustedes se imaginan después de
Dios mío, estos hermanos no le permitieron poder crecer con su mamá. Le privaron de estar con su papá. ¿Y usted se imagina después de 20 años ver a sus hermanos? Era una cantidad de emociones allí encontradas, de sensaciones, y dice que lloró largamente. Y les dijo: yo los amo, yo los perdono. Y les dijo: no se entristezcan, porque ellos se postraron delante de José. Se cumplió el sueño de Dios cuando él tenía 17 años. Y les dijo: tranquilos, yo los perdono, yo los amo, no se entristezcan. Mire, esto era un propósito de Dios. ¿Cuántos realmente han reaccionado así? No, tranquilo, tú me ofendiste, pero fresco, esto era un plan de Dios. Me echaron del trabajo, pero no, yo estoy relajado, esto es un plan de Dios. Me robaron el carro, pero yo estoy confiado, esto es un plan de Dios. Cierto que a veces uno como que en esas circunstancias dice: ¿qué plan de Dios va a hacer esto? Reprendo al diablo. Y uno no hace sino atacar al diablo, ¿sí o no? Pero nada nos parece que sea plan de Dios, porque estamos acostumbrados a un evangelio donde nos hablan del amor de Cristo y la resurrección. Pero no nos gusta que nos hablen de tener que identificarnos con la muerte de Cristo. Abrazar la cruz, porque si tú quieres abrazar los sueños de Dios, vas a tener que abrazar la cruz. Y vas a tener que estar dispuesto a padecer y a esperar y a tener paciencia y a trabajar y a perseverar y a permanecer fiel. Porque en las buenas, pues que ¿quién no ama? ¿Quién no sirve? Y José le dice a sus hermanos: tranquilos, no se preocupen, tranquilos, ya. Esto era un plan de Dios. Y José fue bendición para su familia. Le dijo: vaya, traigan a mi papá, traigan sus esposas, traigan sus ganados, traigan sus vacas, traigan a todo el mundo. Yo solo quiero tenerlos aquí, quiero bendecirlos, quiero amarlos, quiero alimentarlos. Ese fue el sueño de José. Y pudo ser bendición. ¿Cómo saber si un sueño es de Dios o es una fantasía tuya? Cuando el sueño de Dios es para servir a Dios, establecer el reino de Dios aquí en la tierra y hacer mejor a los demás. Tú te vas a dar cuenta si que eso que está en tu corazón y eso que estás soñando es de Dios, si está en pro de bendecir a otro, de trabajar por otro, de apalancar los sueños de otro, de bendecir la vida de otro. Ahí es donde tú te vas a dar cuenta. Porque si no, solo van a ser fantasías y deseos individuales de satisfacer tu necesidad. Necesito fama, necesito plata, necesito títulos y necesito que me conozcan. Y mostrarle a la gente que yo sí puedo y que yo sí soy capaz. ¡Arre! No. Los sueños de Dios son para que tú le sirvas a Él, establezcas el reino de Dios aquí en la tierra y le sirvas a los demás. Y quizás usted no vaya a tener la oportunidad de interpretarle los sueños a un rey. Pero la gente que a usted le rodea tienen que ver a Dios en su vida. Tienen que saber que en usted está el Espíritu de Dios. Por tus palabras amables, por tus consejos sabios, por tus comportamientos bondadosos y misericordiosos hacia las personas, porque estás dispuesto a hacer mejor a otro, a tu prójimo. Allí es cuando tú dices: wow, estoy en pro de los sueños de Dios. Mira, aférrate y plántate en los sueños de Dios. Cuando tú empiezas a velar por los sueños de Dios, es un deleite tu vida. Es un deleite. Tú disfrutas todo lo que haces. Tú amas lo que tienes. Tú valoras lo que el Señor te confía. Aprendes a ser fiel en lo poco. Porque sabes que tú tienes un Dios grande que no se limita con nada. Y que Dios no necesita ni un título, ni necesita tu plata, ni necesita capacidad ni talentos para hacer algo con tu vida, porque Él, cuando tú tienes los sueños de Él en tu vida, Él es el que te patrocina, Él es el que te capacita, Él es el que te unge, Él es el que te promueve.
Y como dice la palabra, las bendiciones correrán detrás de ti y te alcanzarán. No esté todo basado corriendo detrás de las bendiciones. Pero solo cuando te deleitas en los sueños de Dios. Dios se encargará de hacer realidad el resto. Ama los sueños de Dios, ámalos. Vive por cumplir los sueños de Dios aquí en la tierra. Eso es lo que le da sentido a tu vida. Y la conclusión es, las oportunidades más grandes en tu vida es cuando vivimos por los sueños de Dios. Yo estoy en función de servir. Y si mi sueño no sirve para hacer mejor a otro, no es un sueño de Dios. No es de Dios. Y si no es de Dios, tú no esperes que Dios te esté apalancando y que Dios te esté promoviendo y que Dios te esté dando la provisión para desarrollar ese sueño. Usted puede desarrollar sus fantasías y sus deseos personales, claro que sí, puedes hacerlo, pero sin ningún propósito. Pero en Dios es cuando realmente tú vas a cumplir el propósito por el cual estamos aquí en esta tierra. Eso es lo que le da sentido a tu vida. Amén. No es lo que tú tengas, no es lo que tú hagas, es lo que yo hago con lo que tengo.